Segredos do arquivo. Hoy conoceremos la historia de Manuel Blanco Romasanta, también conocido como el hombre lobo de Allariz o el sacauntos, considerado el primer asesino en serie de la historia de España y acusado de licantropía, en un caso único que dio la vuelta al mundo. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, en Esgos. Fue inscrito en el registro bautismal bajo el nombre de Manuela, siendo criada como una niña hasta la edad de 8 años, cuando cambiaron su nombre por el de Manuel. Romasanta medía 1,37 m, su cabello era escaso y de color trigueño, y tenía una barba negra descuidada a pesar de sus facciones femeninas. En su juventud desempeñó las labores más propias de las mujeres de la época, por lo que sabía coser y bordar, aunque también sabía leer y escribir con soltura. Contrajo matrimonio a los 22 años con Francisca Gómez Vázquez, pero apenas un par de años después se quedó viudo y sin descendencia. Momento en el que cambia de vida y de profesión, para terminar por convertirse en vendedor ambulante de ungüentos y baratijas. El primer crimen del que hay constancia tendría lugar en el año 1844, debido a una deuda que tenía con un tendero ponferradino. Fue un alguacil de León, Vicente Fernández, el encargado de reclamarle dicho pago, pero nunca regresó. Y meses después encontrarían su cadáver descuartizado, a unos kilómetros de la zona. De esta manera, Manuel Blanco Romasanta fue juzgado y condenado a 10 años de prisión, aunque fue declarado en rebeldía tras su fuga, iniciándose su búsqueda y captura. Este hecho provocó que tras meses oculto cambiase de identidad en varias ocasiones. Su primer destino fue Rebordechao, bajo el falso nombre de Antonio Gómez, donde de forma astuta comenzaba a ganarse la confianza y la amistad de los vecinos, especialmente entre mujeres y niños, ofreciéndoles trabajo en otros pueblos alejados, mientras los acompañaba por los peligrosos caminos, como gran conocedor de los bosques gallegos que decía ser. Fue en estos años cuando cometió la mayoría de sus brutales crímenes entre los bosques de Redondela y Argostios. Muchas de estas desapariciones pasaban inadvertidas, debido a que el propio Manuel redactaba cartas haciéndose pasar por las víctimas, diciendo que estaban contentas con su nueva vida y se las entregaba en mano a los familiares. Así fue el caso de Manuela García Blanco y su hija Petra, a quienes condujo por la Sierra de San Mamés, con la promesa de que les había encontrado un trabajo sirviendo a un párroco en Cantabria. En el camino las asesinó, convirtiéndolas así en sus primeras víctimas de la zona. A medida que iban sucediéndose las desapariciones, los rumores sobre Romasanta comenzaban a extenderse, hasta el punto que tuvo que huir de Rebordechao hacia Portugal y Castilla. Por entonces comenzaron las sospechas entre los vecinos al reconocer algunas pertenencias de las víctimas que estaba vendiendo. Por otra parte, se especulaba con que la grasa que vendía procedía en realidad de las personas asesinadas, lo que provocó su apodo de sacamantecas. En el año 1852, Manuel Blanco Romasanta fue capturado en Toledo y trasladado a Allariz para su pertinente proceso judicial. Se le acusaba de 9 asesinatos, aunque él llegó a reconocer 13, atribuyéndolos a la terrible maldición que sufría, ya que afirmaba que durante las noches se convertía en hombre lobo. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre.
El juicio duró en torno a un año, entre Allariz y A Coruña, y finalmente, el 6 de abril de 1853, el tribunal de Allariz dictó sentencia condenándole a pena de muerte por garrote vil, además de una indemnización de 1.000 reales por cada víctima. Sin embargo, Manuel Rúa Figueroa, su abogado defensor, bajo el asesoramiento del experto en electrobiología Mr. Phillips de la Universidad de Argel, alega que Roma Santa sufre una enfermedad mental conocida como licantropía. Además, dice que no hay pruebas suficientes para inculpar a su cliente, ya que no se puede demostrar que los restos de los cadáveres encontrados pertenezcan a las víctimas. A pesar de todo, el juicio se hace eco de cómo los exámenes realizados en Allariz por 4 médicos y 2 cirujanos dictaminaron que Manuel Blanco Roma Santa se hallaba en el pleno uso de sus facultades. Manuel Blanco no es idiota, ni loco maníaco, ni imbécil, y es probable que si fuera más estúpido no sería tan malo. No hay en su cabeza ni en sus vísceras motivo físico que trastorne el equilibrio moral, ni el más mínimo resquicio de haber perdido la razón, pero sí la bondad. Aún así, se solicitó un indulto a la entonces reina de España, Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo, que terminaría por evitar su ejecución en favor de la ciencia y conmutando su pena por la de cadena perpetua. Muchas son las leyendas que continúan su historia. A día de hoy, contamos con la investigación de los gallegos Félix y Cástor Castro, quienes aseguran que Roma Santa falleció el día 14 de diciembre del año 1863 en la prisión de Ceuta, debido a un cáncer de estómago, aunque se desconoce dónde han sido enterrados sus restos. El sumario judicial consta de 7 tomos y más de 2.000 páginas que dan forma a la causa que actualmente conservamos en el Archivo del Reino de Galicia con la asignatura 50.459.